Hola chicas, buenas tardes. Bienvenidas a esta materia de desarrollo de la creatividad. Chicas de primer cuatrimestre, pues me presento con ustedes porque no he tenido la oportunidad de participar con ustedes de estas clases o de alguna clase. No me ha tocado impartirles, pero bueno, aquí estamos. Me presento, soy Juan Luis Labastida García, soy licenciado en Pedagogía. También, bueno, cuento con un diplomado en orientación familiar, además de una certificación por parte de la SEP y el CONOCER como creador e impartidor de cursos. Entonces, pues aquí estamos. Parte de mi experiencia, pues he sido profesor frente a grupo por 10 años, 10, 11 años. Dentro de este periodo, pues me ha tocado también ser coordinador académico por 3 años frente a un preescolar y primarias particulares. Eh, bueno, es como parte de mi formación. He trabajado en recursos humanos, también en una cadena de farmacias, nueva esta cadena de farmacias, donde pues me tocó estar en el área de capacitación. También todo un reto para un pedagogo enfrentar esta situación. Recuerden que esta licenciatura no solamente está enfocada a la educación, sino que tiene más campo laboral, ¿no? Donde podemos ejecutar nuestra licenciatura. Bueno, también actualmente, junto con mi esposa, que ya también la conocerán, Miss Alma, llevamos un proyecto de emprendimiento de una consultoría y capacitación pedagógica. Creo que por ahí ya han recibido algunos mensajitos, algún link de acceso a la página, ¿no?, de Facebook, donde hemos realizado y estamos haciendo unos webinars con las chicas de segundo y de séptimo, pues referente a la educación, ¿no? Todo este aspecto, sobre todo, brindamos la atención al sector educativo. En algunas ocasiones también brindamos atención al sector salud, ¿no? Con todo este aspecto de la pandemia y todo lo que implica. También con respecto a la salud mental, pues tratamos de brindar ese servicio también al sector salud. Sin embargo, nuestro principal objetivo va relacionado con la educación, ¿no?, el sistema educativo. Brindamos diferentes talleres pedagógicos, psicológicos, tanatológicos, pretendemos brindar servicio jurídico, también esta parte espiritual. Bueno, es todo un conjunto interesante que llevamos a cabo en la consultoría. Al frente estoy yo de este proyecto como presidente, Miss Alma está como directora general y el maestro Jorge también está como directivo de la consultoría en el aspecto también digital. Él imparte también algunos talleres que ya más adelante les estaremos informando como complemento de toda la formación que reciben en este centro universitario Halle Online. Pues sean bienvenidas a esta materia de desarrollo de la creatividad. Espero que en algún momento sí tengamos la oportunidad de conocernos, que se conecten y poder interactuar. Es también parte importante de estas sesiones que se brindan también en esta parte virtual, ¿no?, que ustedes eligieron esta modalidad y que sin duda es todo un reto, que, que no es sencillo, pero tampoco es imposible, ¿no? Ya hemos tenido algunas experiencias con exalumnos, con alumnos que llevan en cuatrimestres más avanzados y que vemos la diferencia, ¿no?, de cómo inician y cómo van terminando y cómo terminan. Entonces, no hay una gran diferencia entre un sistema escolarizado, un sistema presencial, a esta modalidad que ustedes eligieron. Pues muchísimas felicidades, chicas, por haber elegido esta modalidad que nos permite bien, con base a nuestro tiempo, pues ir organizándonos. Eso sí es sumamente importante que tengamos una organización, ¿no? Porque supongo que todas pues tienen otras actividades como el trabajo, el hogar, no sé, ya nos iremos conociendo a lo largo de esta materia. Pues bueno, es importante y es una recomendación que les quiero hacer, la organización es fundamental. En esta materia, eh, o en mis materias que nos llegue a tocar, me toca impartirles a ustedes, pues yo trato de que durante la semana, o sobre todo los días lunes, que es cuando
generalmente me agrada que me toquen esos días las clases, para que tengan la oportunidad de lo que hemos visto el día en la sesión, van enfocadas a las tareas. Entonces tengan la oportunidad durante la semana para que ustedes lo puedan realizar las tareas y en la siguiente sesión resolvamos algunas dudas que pudieran surgir durante la semana con respecto a esas tareas. Mi recomendación es que conforme vamos viendo la sesión, veamos el tema, realicemos la tarea, ya que la tarea va enfocada en esa semana a la sesión que vimos, ¿no? Reitero, y eso creo que ustedes lo tienen muy claro, que es con base a su tiempo, como ustedes vayan organizándose. Sin embargo, esa es mi recomendación, ¿vale? Para que al final pues no se nos junten las tareas, los trabajos, porque estoy consciente que no es la única materia que tienen y que tienen que trabajar, tienen que estudiar, tienen que organizar sus tiempos. Entonces, esa es mi recomendación, que durante la semana ustedes vayan trabajando, vayan haciendo la tarea de lo que vimos en la sesión del día lunes. Pues bueno, sin más preámbulo, voy a iniciar presentando, voy a empezar a compartir pantalla. Tengo ya una presentación ya que creé para ustedes como una herramienta que nos va a ayudar también a visualizar mejor el tema del día de hoy, que precisamente nos habla de la creatividad. Y quiero que te hagas esa pregunta. ¿Para ti qué es creatividad? De hecho, era parte como de mi propósito del día de hoy, de la clase del día de hoy, preguntarles, preguntarles sus nombres, bueno, a qué se dedican, y también esa pregunta importante, dos preguntas importantes que son para mí. La primera, ¿qué es creatividad? Y también una siguiente pregunta que espero que me la puedan resolver la siguiente sesión, que es, ¿qué es la felicidad para ti? Para mí es importante tener esa respuesta por parte de ustedes. ¿Por qué? Porque con base a las respuestas que ustedes me den, pues también me voy dando una idea, eh, la personalidad de cada una, de cada uno. Entonces, la siguiente sesión espero que me la puedan responder. ¿Qué es para ti o qué es la felicidad? Y también, ¿qué es creatividad? ¿Qué has escuchado que es creatividad? Ahora, una vez que te respondas eso, eh, al final me vas a indicar si el concepto que tú tenías de creatividad coincide con lo que vamos a dar la definición el día de hoy de este concepto de creatividad. ¿Ok? Pues bienvenidas, Desarrollo de la Creatividad, Centro Universitario Halle Online. Primera pregunta que viene aquí en la presentación. ¿Qué es la creatividad? Y pongo ahí una imagen de un foquito, ¿no? Que está apagado y que viene en una nubecita, ¿no? Que alguien está pensando, pero todavía no se le prende el foco. ¿Qué quiere decir creatividad? La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo del pensamiento original, la imaginación constructiva, el pensamiento divergente o el pensamiento creativo. Todo esto que te acabo de leer y que te acabo de mencionar es sinónimo de creatividad. Pero vamos a desglosar cada uno de estas ideas y de estos conceptos. Nos dice que es un pensamiento original, algo diferente, algo que te va, que vas a tener una diferencia con respecto al pensamiento de los demás. Algo original, como dice la palabra, ¿no? Algo tuyo, algo personal, algo que, que, que salió de ti, algo que esa idea que surgió de tu pensamiento, que surgió de tu mente, y entonces a partir de ahí vas a crear. La imaginación constructiva, esta parte importante que a veces conforme vamos creciendo, de repente perdemos, ¿no? Si observamos a los pequeños, a los niños, eh, ellos van a tener esta parte de imaginación, esta parte de creatividad, ¿no? Si recordamos un poquito cómo éramos de pequeños, cuando eh, imaginábamos, cuando
nos juntábamos con los primos, con los vecinos, con las amistades, ahí de repente pues vemos, ¿no? Esta parte de, uy, o sea, ya me imagino que una construcción de una casa, los juegos imaginativos, todo, cómo se va desarrollando esa imaginación, esa creatividad. Y conforme vamos creciendo, lamentablemente decimos que se nos va perdiendo. ¿Pero a qué se debe? Viri, no sé si es correcto. Viri, buenas tardes, ¿me escuchas? Hola, hola, profe. Sí, muy buenas tardes. Pues mucho gusto, Viri, bienvenida a esta sesión de desarrollo de la creatividad. Eh, Tuve que iniciar la sesión por cuestiones de tiempo. Estamos. Bienvenida, me da mucho gusto conocerte, me presento rápidamente contigo, soy el profesor Luis. Bueno, mi nombre completo es Juan Luis Lavastar, pero más conocido como el profe Luis. Te voy a impartir esta materia de desarrollo de la creatividad. Muchas gracias, profe. Y también el gusto es mío también de poderlo conocer. Y voy a estar aquí y voy a estar al pendiente de su clase. Perfecto, Viri. Nada más, coméntame así rápido tu nombre, a qué te dedicas, como para conocernos un poquito mejor. Me interesa saber por esta parte que vamos a estar trabajando en la este. Si puedo voltear, estoy en un salón de clases. Okay. Estoy haciendo clase. Pero así tengo este pequeño espacio donde me dieron un poco de permiso de poder entrar en clase. Estoy en segundo año preescolar y ahorita le digo, tengo como que me dieron esa posibilidad de poder estar en su clase, que es a las 5, porque normalmente salgo a las 6:30 y estoy fuera del plantel. Ok, y te conviene más tomar las clases después de las 7, ¿cierto? Sí, pero ya hablé con mi superior y me dijo que sí, Que no hay problema. Gracias. Perfecto, Viri. Pues bienvenida. Vamos a tratar también de ser lo más completo posible para no distraerte también en tus labores, porque sé que es complicado de repente también atender la clase y atender a tus pequeños, ¿no? A pesar de que no son muchos, pero sí tienes Sí, voy a ver cómo puedo conjugar con los pequeños. Nos vamos organizando durante el tiempo, ¿te parece? Yo también lo voy a considerar para ver si en algún momento podemos mover la gestión o que una semana no te conectes y veas el video. Ya lo vamos ajustando. ¿Te parece, Viri? Sí, muchas gracias, profe. No hay ningún problema, puedes apagar tu cámara. Lo único que te pido es que tengas el micrófono también apagado, tu cámara apagada y me escuches. En algunas ocasiones te voy a dar, voy a decir algunas preguntas, voy a lanzar algunas preguntas, pero voy a tratar de ser lo mínimo para no distraerte y solamente me escuches, ¿vale? Si hay alguna duda, entonces sí te pido que enciendas tu micrófono y sin problema te doy la palabra. Muchas gracias, profe. Gracias a ti, Viri. Vamos a continuar con la sesión. Sí. Mencionamos entonces en esta parte de la creatividad que surgen estos sinónimos, ¿no? Que es un pensamiento original, que surge de ti, que surge en este proyecto original. La imaginación constructiva, esta parte que ya mencionábamos de cuando somos niños, pues bueno, se nos hace muchísimo más fácil, ¿no? El hecho de imaginarnos, incluso hasta fantasía, ¿no? Me acuerdo mucho de la película de Intensamente, ¿no? El amigo imaginario. Entonces, todos en algún momento pasamos por esa etapa y qué padre, ¿no? Lamentablemente, conforme vamos creciendo, pues no es que lo perdamos, sin embargo, tratamos de ir madurando en ese sentido y a veces ya cuesta trabajo como querer crear o querer imaginar todo ese sentido por cuestión de madurez. Y desde mi punto de vista no tiene absolutamente nada que ver, siempre y cuando pues nuestra imaginación vaya con un objetivo, ¿no? Pensamiento divergente y pensamiento creativo son sinónimos entonces de lo que es
la creatividad. Y hablando de esta parte, yo te mencionaba que precisamente ya existen algunas barreras, y sobre todo nosotros como adultos, para tener esa creatividad, para poder imaginar, para poder crear. Y fíjate que los bloqueos perceptivos son un obstáculo que restringe nuestra capacidad para percibir el problema en sí mismo o la información necesaria para abordar. Aquí hago este pequeño paréntesis, precisamente cuando, sobre todo vamos a ser más creativos o tenemos que desarrollar esa habilidad cuando se nos presentan algunos detalles, algunos problemas que requieren alguna solución. Ya ustedes más adelante se van a enfrentar incluso en la licenciatura. Ahorita Viri, que está con los pequeños, de repente surgen problemáticas, surgen situaciones que tenemos que solucionar y que en el momento hasta incluso tenemos que improvisar, ¿no? De repente, por ejemplo, en esta modalidad, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer híjole, ya se me fue la luz? Híjole, no prende la computadora donde tenía mi presentación. Híjole, ya dentro de mis objetivos, yo tenía planeado para 5 niños y resulta que llegaron 10. Una serie de problemáticas, una serie de circunstancias que requieren una solución. Entonces, si nosotros no percibimos la problemática, pues obviamente va a ser complicado que le demos una solución creativa. Lo primero que tenemos que quitar de esas barreras de la creatividad es, más bien algo que tenemos que realizar, es observar, es percibir cuál es el problema para poder realmente darle una solución y una solución creativa, una solución original. Que posiblemente ya haya, por ejemplo, algunos estatutos, alguna norma que te indique cuáles son los pasos que tú debes de seguir para la resolución de tal conflicto. Sin embargo, y los hay, ¿no? En las escuelas existen, en nuestro sistema educativo existen. Sin embargo, el contexto en el que se desarrollan algunas problemáticas es diferente. Por lo tanto, tú con base a esas normas, a esas reglas, entonces tienes que adaptarlas. Y entonces es cuando ahí surge la creatividad, la imaginación. Como es bien sabido, nuestros ojos pueden inducirnos a error cuando observamos ciertas figuras. Nuestras percepciones no siempre son precisas. Ojo con ello, y es algo sumamente interesante. No es lo mismo percibir que ver. Yo puedo ver y no le tomo importancia, no le tomo atención y veo y pasa. Percibir, entonces sí tiene que ver con esta parte de observar, de ver. Sin embargo, la diferencia radica en esta parte de poner atención, de enfocarme en ese objeto, en esa situación, en esa, en lo que está sucediendo. Bueno, ya se pelearon mis dos alumnos, ¿cuál es el contexto? ¿Qué estoy observando? ¿Quién fue el agresivo? ¿Quién es la víctima? Y ojo, nos dicen, nuestras percepciones no siempre son precisas. Y esto hay que tomarlo en cuenta para poder resolver de alguna manera más creativa, más con cierta imaginación, esos conflictos que se te pueden o que se nos pueden presentar. Bloqueos emocionales. Los bloqueos emocionales limitan nuestra libertad para investigar y manipular ideas. Afectan a la comunicación de nuestras ideas y a otras personas. Estos bloqueos también se denominan barreras psicológicas y son lo más significativos y persistentes entre los obstáculos a la innovación. El temor a la novedad es una característica común a muchos individuos en los países desarrollados. Híjole, y esta es una realidad que actualmente estamos viviendo y que por mucho, mucho tiempo hemos padecido. Sin embargo, con toda esta situación de la pandemia que vino a revolucionar, que vino a cambiar muchos aspectos en la sociedad, en lo educativo, en lo económico, en lo emocional,
Pues tiene mucho que ver en lo que estamos padeciendo, en lo que estamos viviendo. Fíjate que te cuento, ¿no? Algunos compañeros docentes eh, estaban aterrados y no solamente por la situación del virus, ¿no? Sino también por el aspecto laboral. Bueno, ¿qué es eso de Zoom? ¿Qué es eso de Classroom? ¿Qué es eso y empezamos a bloquearnos? O sea, es que yo no sé usar la tecnología, es que yo estoy acostumbrado a una clase tradicional donde están mis alumnos de manera presencial, un pizarrón, eh, e imparto la clase. Híjole, cuidado, esos son bloqueos emocionales. No, es que yo, ¿cómo voy a hablar frente a un dispositivo? Me siento ridículo, no veo a nadie. Pues son bloqueos emocionales, ¿no? Que tenemos que ir quitando, tenemos que ir eliminando, porque tenemos que avanzar. En algún momento, en un webinar que tuvimos en este centro universitario, eh, el maestro Jorge, el director, nos hacía hincapié en algo sumamente importante, que es la educación hacia el 2030. Y que veíamos que va revolucionando. O sea, ya ahorita por ejemplo, esta modalidad que estás tomando, Viri, eh, pues es nueva y esta parte que ofrece el centro universitario surgió antes de la pandemia. Es decir, ya se estaba visualizando todo este aspecto tecnológico antes de la pandemia. Con la pandemia vino a darle un auge impresionante porque ahorita ya los maestros de educación básica tuvimos que aprender a utilizar estos medios, a utilizar estos dispositivos para poder impartir nuestras sesiones, para impartir nuestras clases. Y te repito, muchos estuvimos o estuvieron en esta parte de bloqueo emocional. O sea, es que estoy aterrado con lo que está sucediendo, es que ha habido muchas pérdidas, etcétera, etcétera. Y aunado a eso, que ya no puedo ir a ver a mis alumnos de manera presencial y que tengo que adaptarme a este nuevo sistema virtual, a este nuevo sistema tecnológico. Y de verdad, o sea, fue toda una revolución y que se tuvieron que abordar también las emociones. Porque si no se bloquean, si no nos bloqueamos, si no abordamos el aspecto emocional. Tuvimos en esa época en la consultoría que dirijo, con la maestra Alma, con el profesor, con el maestro Jorge. Y en esa época nosotros brindamos algunos talleres de Classroom, de su uso, de Drive, etcétera. Pero también al mismo tiempo brindamos atención emocional. Y fue impresionante, hicimos un ciclo de conferencias con respecto a las emociones. Fue impresionante la respuesta que tuvimos de los maestros, fue gratuito, porque todos estábamos aterrados de qué iba a pasar ahora con la educación, qué iba a pasar con la salud, ¿no? Entonces, eh, el aspecto emocional es muy importante que lo trabajemos para que no tengamos esos bloqueos emocionales. Y más de repente, ¿no? También como maestro, y tú lo vas a ver más adelante y con las actividades que vas a ver en esta materia, o si no es que ya lo pusiste en práctica en tu trabajo, de repente tenemos que ser creativos en nuestras clases, pero uy, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir mis compañeros que tienen años dando clase, no? ¿Qué van a decir de mí mis autoridades, mi directivo, mi director? Yo te comparto una anécdota padrísima que me tocó con alumnos de sexto año. Fue un grupo muy difícil que yo estaba aterrado cuando me dieron ese grupo a principios del ciclo escolar. Dice, no, es que, o sea, ya conozco de fulanito a sutanito, ya había yo dado clases en otros grupos y sabía las características de estos pequeños, ¿no? Y que hablaban a más no poder, o sea, hasta por los codos hablaban esos niños, ¿no? Y esas niñas. Una de las estrategias que utilicé fue los mimos. Y tú puedes decir, bueno, para sexto año funcionó, de verdad funcionó muy bien. Me vestí de mimo, me pinté de mimo, les pedí que ellos también se pintaran de mimos y como un mimo no puede hablar, se mantuvieron callados durante toda la sesión, ¿no? Y fue de verdad un logro de decir, ven chicos, cómo sí puede mantenerse en silencio. O sea, no es imposible, ustedes lo pueden lograr, pero con base a una estrategia
creativa donde tuve que involucrarme con ellos. No podemos... Disculpe, aquí la verdad sería, la voy a aplicar y ya después le voy a decir mis resultados. Esa sí no me la sabía, profe. Sí, de verdad que funciona muy bien. Y yo digo que con todos los niveles, porque yo lo di con sexto año y de verdad funcionó. O sea, se mantuvieron calladitos durante toda la clase y yo se lo reconocí al final. O sea, ¿cómo sí se puede hacer? O sea, sí, se puede mantener en silencio, ¿no? Pero son estrategias que si bien ahorita muchísimo más fácil la tenemos ya con la tecnología, de repente nos metemos a San Google, ¿no? Y buscamos estrategias o en los grupos de WhatsApp, ¿no? De repente hay muchos ya grupos de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y hasta nivel superior, ¿no? Donde se comparten estrategias. Entonces yo te comparto esta, de verdad funciona muy bien. Y eso, ¿sabes dónde es? Te voy a ser sincero de dónde lo obtuve. Fue en una fiesta de 15 años donde, donde los chambelanes se vistieron de mimos y bailaron, ¿no? Hicieron su espectáculo. Pero uno como maestro, yo creo no me vas a dejar mentir. Uno como Le maestro, surgen ideas. Ay, sí, lo voy a aplicar con los chicos. claro, y en todo, o sea, Definitivamente. estamos atentos y eso es una de las características de la creatividad, estar al Sí. pendiente y percibir todo qué te puede funcionar para mejorar tus sesiones, para mejorar tu clase, para tener el control de grupo. Entonces, una característica de un maestro creativo es precisamente estar percibiendo también todo lo que tienes alrededor y qué te puede favorecer y qué te puede ayudar, ¿no? Entonces, esto de los mismos yo no lo saqué de ninguna otra estrategia, no, lo saqué de una fiesta de 15 años donde vi a los chambelanes vestidos de mimos y de ahí surgió, oye, si me visto de mimo y no pueden hablar, o sea, una característica del mimo es no hablar. Entonces, perfecto. Mis niños se vistieron de mimo, yo me vestí de mimo y nadie habló. Y fue interesante la sesión. Entonces, tú con los pequeños, yo también considero que se puede hacer. Obviamente va a costar un poquito más de trabajo porque son un poquito más inquietos, pero se puede hacer. Posiblemente una hora estén callados y eso ya es mucho con la característica de esa edad. Sin embargo, con que una hora tú logres que estén en silencio, creo que es muy buen, se cumple con un objetivo, de verdad. Exacto, sería un logro para Sería un estos logro. chiquitos. Ajá. Entonces, es esta parte en la que tenemos que desarrollar en esta materia, qué es lo que estás viendo o qué de tu entorno, de tu contexto social, de tu familia, que te pueda ayudar. Entonces, quitando obviamente estas partes de bloqueos emocionales, es que me van a criticar, es que van a decir, es que, mira, si tú tienes un objetivo claro dentro de tu planeación y qué es lo que quieres hacer, de verdad que digan misa a los demás. Tú estás cumpliendo con algo y nos quitamos con estos bloqueos emocionales. Ojo, también vienen los bloqueos culturales. ¿A qué se refiere esto? Los bloqueos culturales se configuran a partir de la exposición a ciertos patrones culturales. La cultura de las naciones industrializadas expulsa el sentido del juego, la fantasía y la reflexión sobre uno mismo, sustituyéndolos por el valor de la eficacia, eficiencia, la eficacia y el hacer dinero. Tabús y mitos son los bloqueos predominantes del comportamiento creativo. Por tanto, hay que ser muy valientes para actuar creativamente a una cultura que no promueve los cambios creativos. Y también en México sufrimos de esta parte. Son pocos los maestros actualmente. Yo no lo entiendo, pero no lo justifico. A veces decimos, es que de verdad hay una carga administrativa tan fuerte que tenemos que cumplir los maestros, que andarnos preocupando de cómo voy a hacer esta clase diferente, la verdad es que no. O sea, porque nadie me va a pagar más por dar una clase creativa. Mejor la doy de manera tradicional, si entienden bien, si no entienden bien. Entonces son ese choque de la creatividad con estos bloqueos culturales que hay que romper. De verdad que en un futuro, primero Dios, de verdad que hago votos porque en algún momento me llegue a verlos a ustedes como estudiantes, como egresados de este centro universitario Haller Online y decir, wow, o sea, fueron alumnos, son exalumnos
y ve la creatividad, ve la forma de impartir sus sesiones, tanto virtuales como de manera presencial. Y que dejamos a un lado estos bloqueos culturales que el mismo magisterio, que los mismos compañeros nos hacemos, ¿no? Y que también no seamos bloqueo para otro. O sea, si vemos que otro maestro, otro docente, otro compañero o compañera sobresale también en ese sentido, pues lejos de percibir un ambiente de envidia, no, pues vamos a compartir, si a ti te gusta, yo lo veo, compárteme, yo te comparto, y bueno, de verdad que sería otra cosa dentro de nuestra educación también. Le echamos mucha responsabilidad, mucha culpa al gobierno, en todos los gobiernos, no solamente en en todos los gobiernos, pero también tenemos parte de responsabilidad nosotros como docentes. ¿Qué parte de creatividad o qué clase o qué le estoy dejando yo a mis alumnos que sea una clase significativa? Esta parte, esta palabra significativa la vas a escuchar durante toda la licenciatura. ¿Qué tanto impacto estoy dejando en mis alumnos? Me gustaría que hicieras la reflexión, no me contestes, haz la reflexión solamente personal. ¿Y cuántos maestros tú recuerdas de preescolar, de primaria, de secundaria, de bachillerato, que, que, que de verdad recuerdes, que de verdad te acuerdes lo que te enseñaron? Yo creo y estoy seguro que ha de haber uno o más de uno, ¿no? Que nos marca, que marca por su manera de impartir la sesión, por su manera de ser creativo, de ser innovador. Entonces, cuando un docente es creativo, marca una gran diferencia en los alumnos. ¿Y por qué? Porque las clases van a ser significativas. El sábado tuvimos un webinar con un profesor de inglés, con un maestro de inglés. En la consultoría vamos a dar ese servicio de inglés. Algunos maestros pues ya lo hablan, pero no saben cómo impartir la materia. O hay algunos otros que imparten la materia, pero no hablan el idioma. Entonces, queremos compartir, dar ese servicio. Te ofrezco una disculpa, está mi mascota aquí, el Toby, y de repente, por eso vas a escuchar de repente ladridos. Entonces, no creas que soy yo, es mi No se mascota. preocupe, perfecto. Muchas gracias, Viri. Entonces, en ese sentido, marcas a los alumnos cuando tu clase cuando la das de una manera creativa. Y te decía del inglés. Yo tuve maestros de inglés muy buenos, pero otros, híjole, no muy buenos, ¿no? En las que a mí, yo te lo digo de manera personal, de repente odié el inglés. O sea, yo ya no quería saber de esa materia porque se me dificultó, porque lo hizo muy difícil. Todavía tengo en la mente la canción por la cual bajó mi calificación. Nos ponía la canción de inglés y nosotros teníamos que completar frases en el examen, en la evaluación. Terminé odiándola, de verdad, terminé odiando la sesión. Entonces vemos cómo es importante también la actitud del docente. O sea, sí, era una práctica, era interesante, incluso hasta creativa, pero la manera en que la dio, no, de verdad es que no. O sea, y más de uno de mis compañeros terminamos odiando la materia, ¿no? O el idioma. Entonces ve el impacto que tenemos los maestros o que generamos los maestros en los alumnos. Y te reitero, ¿no? Esta parte de bloqueo cultural cuando no lo hacemos porque nos interesa solamente el aspecto administrativo o algunas otras situaciones como lo económico. Como he llegado, de verdad, este ejemplo que te puse es real. A mí no me pagan más, me lo llegó a decir un maestro cuando yo fui coordinador escolar. Es que no me pagas más por dar una clase creativa, diferente, no vas a pagar lo mismo. Pues, caray, ¿dónde queda tu vocación? ¿No? Pero bueno, vemos, tal vez no tomaron las clases en el centro universitario, ¿verdad, Jale? Por eso tienen ese pensamiento. En verdad, te invito a que quitemos esos bloqueos culturales y podamos de alguna manera hacer nuestras clases más significativas. Por otro lado, bueno, vemos los bloqueos intelectuales. Son producto del conservadurismo y la falta de disposición para utilizar enfoques nuevos. Los mismos enfoques, las mismas herramientas y las mismas personas se enfrentan a los mismos problemas durante años. Las personas con bloqueos intelectuales generalmente
son muy reacias a los cambios y están bien predispuestas para criticar las nuevas propuestas. Te pongo un ejemplo bien claro. Ahorita, ante el regreso a clases presenciales, muchos maestros, ahorita en este ciclo escolar, yo la verdad, yo estaba en contra del regreso a clases presenciales, ¿no? Porque todavía estábamos en una situación como muy complicada como para ya citarlos de manera presencial. Nos dieron la opción en la escuela de que eligiéramos el colegiado, hacer esa votación de manera colegiada, de decidir si era de manera presencial o de manera virtual. Más de la mitad de los compañeros votó porque se fuera ya de manera presencial. Y la razón o la justificación para mí fue demasiado absurda. La razón fue porque ya estaban hartos de usar Classroom, porque no sabían utilizar Zoom y porque les estaba dañando sus ojitos con los dispositivos. No fueron como razones de peso suficiente que justificara el hecho de unas clases presenciales. Si de verdad uno hubiera dicho, no, pues es que ya es para interactuar con los pequeños, para que ellos, yo les pueda poner la atención debida, tengan ya más posibilidades los pequeños de interactuar con nosotros como maestros, de que el aprendizaje fluya de una mejor manera. No, o sea, sus razones fueron otras. Entonces aquí vemos cómo esos bloqueos intelectuales de no querer tener creatividad, de no querer innovar. Y no es la edad, ¿eh? O sea, muchos maestros no son grandes, no somos grandes o personas mayores, y que aún así se les dificulta. Digo, sí, sabemos que en nuestras generaciones, a mí me tocó todavía usar los disquetes, y cuando iban saliendo apenas las primeras computadoras, las máquinas de escribir eléctricas, eso ya era un lujo, ¿no? Las máquinas de escribir eléctricas. Eh, entonces, tenemos que adaptarnos, o sea, y bien dice un dicho, ¿no? El que no se adapta se muere. Entonces, ya no podemos dejar a un lado como maestros todo esto, estas opciones virtuales. Entonces, Tiene mucha razón en eso. Es innovarse y adaptarse a la nueva modalidad. Yo en la mañana es adaptarme también. 5 pequeñitos no regresaron, hicieron todavía forma virtual. Entonces, sí era como, ¿y cómo lo voy a hacer para dar presencial y virtual? Pero te la tienes que ingeniar y volteando la computadora y dando tu clase, es más, sin descuidar ni a los presenciales ni a los virtuales. Pero es como usted dice, tienes que abrirte a esa nueva modalidad y a lo que requiere, ¿no? así es. Y que es un tanto complicado, sí lo es. Pero lamentablemente nuestro sistema educativo o nuestras instalaciones no cuentan, hablando de escuelas oficiales, ¿no? No cuentan con la infraestructura correcta para impartir estas clases híbridas. No lo hay. Sin embargo, aquí entra la creatividad. De veras que a veces, para mí, admiro yo muchísimo la profesión de los docentes y me siento orgulloso de esta profesión porque tenemos que resolverle los conflictos a veces al gobierno. Y lo hemos hecho y lo estamos haciendo. No contamos con las medidas de seguridad de higiene correctas y el maestro está ahí y vemos la manera de cómo solucionar todo esto. Entonces, no solamente está la creatividad en el aspecto académico, también hay muchas otras cosas que solucionar, como es esta parte ahorita, con respecto a la salud, con respecto a la higiene. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No? Entonces, eso es lo interesante, a veces los consejos técnicos donde hay propuestas, donde hay ese intercambio de ideas para mejorar el mejoramiento de la escuela, de la educación, de las materias. Es interesante. A mí me gusta cuando se propone, cuando hay propuestas, cuando hay ideas, cuando surgen esas ideas, cuando surgen esas propuestas,
de verdad que se hace mucho, ¿no? Y te repito, de verdad que esta profesión es para valientes, es para verdaderos héroes. Estamos dispuestos a todo esto, a quitarnos esas barreras emocionales, intelectuales, para poder ser creativos. Por otro lado, bueno, creo que ya vamos terminando. Sí, terminamos ya la presentación. Vemos entonces, como para recapitular un poco, esta parte donde vemos cuáles son los límites que si no los trabajamos nos pueden bloquear nuestra capacidad creativa, no nuestra habilidad para poder crear, para poder innovar. Entonces, Viri, para ir terminando y compañeras de primer cuatrimestre, ya en plataforma subí los temas que vamos a estar viendo para que ustedes también, si en algún momento tienen la oportunidad de visualizarlas, adelante. Si no, no hay ningún problema. Yo les decía en un principio que yo procuro les pongo aquí están los temas que veríamos en la sesión. Algunos posiblemente no los alcancemos a ver porque también el tiempo no nos los permite. Sin embargo, todo va enfocado en la misma tarea. Aquí yo te dejo de tarea, realiza la descripción de una actividad para niños de 4º grado de primaria, la materia que tú quieras, no importa del bimestre, perdón, el trimestre, no importa la cantidad de niños, ya te lo dejo a tu criterio, no hay ningún problema, pero en que enseñes algún método creativo. Por ejemplo, yo te puse el ejemplo del mimo. Quiero que tú elijas un tema de 4º año de primaria. En internet, ahí en Google, puedes buscar el libro de la SEP de 4º grado, algún tema. Quiero que lo desarrolles, por favor, en una hoja. Quiero que me hagas una planeación. Ok, inicia, desarrollo, cierre. Exactamente. Con tu secuencia didáctica. Esa secuencia didáctica es la que tiene que ser creativa. Voy a calificar redacción y objetivo. En esta parte sí, a mí me gusta mucho poner mucho énfasis tanto en ortografía y en redacción. Entonces, ya sabes, creo que ahorita por lo que mencionaste, tienes idea de lo que es la secuencia didáctica, que debe de tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Reitero, la materia que tú gustes, solamente enfocada en alumnos de 4º año de primaria. El tema, la materia, o sea, el tema lo tienes que desarrollar de una manera creativa. ¿Cómo le harías tú, por ejemplo, para enseñar las tablas de multiplicar? ¿Qué método utilizarías tú creativo para poder impartirlas? ¿Ok, Viri? No sé si tienes alguna duda, algún comentario. No, profe. Sí, está bien. Perfecto. Entonces, una recomendación que les hago, Viri, al iniciar siempre una materia, es que vayan realizando las tareas conforme vamos con los temas. ¿Por qué? Porque va enfocado a la sesión. Obviamente, esta modalidad es con base a su tiempo. Sin embargo, mi recomendación es que lo vayan haciendo por semana para que al final del cuatrimestre no se les junten todas las tareas y de repente como perdamos el hilo. Esa es mi recomendación. De todos modos, tú lo puedes hacer con base a tu tiempo. Si hay alguna duda, pues ya sabes que a través de la plataforma o bien vía WhatsApp. Ya tenemos ahí en plataforma los horarios de atención por si surge alguna duda. ¿Correcto, Viri? Gracias, profe. Sí, está bien. Perfecto, pues cuídate mucho, un gusto en conocerte. Vamos a estar trabajando y estoy a tus órdenes. Muchas gracias, profesor. Cuídate mucho, excelente tarde. Nos vemos el próximo lunes. Primero Dios. Sí, gracias. Bye. Bye.